Tal chicos? Bueno, aquí otro video de Tap Tap Heroes. El día de hoy vamos a mostrar la mejor manera de ganar llaves. Así es, aquí con mi cuenta Pollita, para enseñar a todos que a veces es complicado saber cómo se consiguen las llaves para poder abrir estos cofres gratis. ¿Sí? No hay mejor evento como lo es la Arena Pico. Muchas personas quizás ya lo sepan, otros no, ya que resulta que hay que llegar a cierto nivel, pues, ¿no? Cierto nivel para poder desbloquear la Arena Pico. Posiblemente se haga quizás en 2-3 días, dependiendo de la actividad que se le dé al inicio del juego, pues, ¿no? Hay que llegar, si mal no me equivoco, al 3-1, 3-5, no me acuerdo qué nivel había que llegar para que se desbloquearan la Arena Pico. Entonces, vamos a hacer un par de Arena Picos para explicarle un poco la mejor manera. Bueno, yo no soy un experto, vuelvo y repito, jugando Arena Pico, pero sí he jugado y es uno de los mejores eventos que tiene Tap Tap Heroes para poder aprender de cada uno de los personajes, ¿sí? Vamos a ver si jugamos unos cuantos. A ver, la Arena Pico es muy, pero muy buena, ya que tú puedes aprender, te aparecen personajes al azar, en donde tú puedes elegir cuál escoger de acuerdo, pues, ¿no?, a la estrategia que te den. Entonces, no puedes ver qué estrategias, obviamente, vas a seguir si no sabes qué personaje te van a salir. Bueno, eso es lo que lo hace divertido, porque es completamente al azar. Entonces, vamos a ver, de repente elige yo este tigre de tanque. Uy, mira, un buen healer. Estos son uno de los mejores healers que hay en el juego, muy aparte de Skull. Me gusta este. De todos ellos, quizás a este me hace falta daño todavía. Voy a elegirle a ella. Me sigue faltando daño. Voy a poner esto así. Voy a elegir a este. ¿Sí? Como vuelvo y repito, yo no soy un experto en Arena Pico, pero este es el mejor evento para poder ganar llaves para abrir cofres, ¿sí? Ya que vas ganando de 5 llaves, siempre es bueno tratar de llegar a por lo menos 5 llaves, ¿no? Una vez llegues a 5 llaves, ya es algo de ganancia, se puede decir que es World, ¿sí? Siempre es bueno tener preparado algo de gemas para este tipo de evento, ya que vale completamente la pena. El evento lo están haciendo bastante frecuente, no como era antes. El evento antes demoraba un poco en llegar, ¿sí? Demoraba en llegar, no sé por qué, pero ahora termina, esperas un día y prácticamente un día, dos y vuelve nuevamente, ¿no? Y aprendes. Lo más importante es que aprendes cómo funciona cada uno de tus personajes, ¿sí? Entonces, bueno, al principio yo prefiero elegir lo que me toque, ya que aquí esto es la parte que me interesa un poco más, ¿sí? ¿Por qué me interesa un poco más? Porque aquí es, si de repente no salieran cosas buenas, puedes tener que cambiar, ¿no? La opción de cambiar o elegir. También conoces los armamentos, qué tan buenos son. Este da 100 de armadura, 10 de HP, o sea, ya tú vas aprendiendo de cada una de las cosas que tiene este juego para ti, ¿no? O sea, qué te conviene, qué no te conviene. En este caso se lo voy a poner a ella, se lo estoy poniendo por poner en realidad. No se lo pongo al asesino, porque creo que no, sé que le aumenta el daño, ¿no? Pero es algo que no veo que sea necesario. Me gusta más la diablita porque ella pega a diferentes objetivos, aparte de que cuando muere, ella envenena, ¿no?, a todo el team, ¿sí? Y así es, chicos. Esto trata Tap Tap Heroes de un juego de paciencia, un juego en donde se pueden conseguir muchas cosas, pero solamente hay que tener paciencia. Un juego para personas AFK, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Si lo buscan en el Play Store, es un juego AFK. Aquí voy a actualizar a ver si tengo un poco más de suerte. Tocó Ymir, también es un buen personaje, me gusta. Voy a cambiarlo posiblemente por este pajarito. Aquí también te dan la opción de tú elegir entre armadura, daño de habilidad, daño crítico. También hay tasa de daño, hay esquiva, hay control de la resistencia, disminuye daño. Hay bastantes opciones que ya según a lo que tú vayas viendo puedes ver qué elegir, ¿no? Yo en mi caso me gusta ser un poco resistente, incluso se necesita, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Igual también hay rompe armadura cuando lo necesitas. De repente ves que estás viendo con un team donde necesitas el rompe armadura, te va a ayudar también. Si ves que es un team que estás armando que le falta armadura, pues ponle armadura. Tú ve de qué manera vas armando tu team, ¿no? Eso es lo bueno, y lo bueno es que aprendes. Si te gusta leer un poco, que a muchas personas no les gusta leer, pero es muy importante.
demasiado importante leer los poderes de cada una de las clases, ¿sí? Y saber qué es beneficioso, qué no, qué te conviene, qué no te conviene, cómo armar. Entonces, bueno, para las personas que en verdad les gusta TapTap Heroes, este es uno de los mejores eventos, ya que aquí aprendemos muchísimo y cada vez aprendemos diferentes maneras de armar el juego. Eso es una de las razones por la cual yo tengo hasta 3 cuentas, que esta sería mi cuenta más pollita, ¿sí? Para poder, bueno, ver más que todo qué sacar, qué armar, qué conviene. También es bueno sexo, ¿no? Lo voy a cambiar también. A ver, otro de estos. Este es daño a magos, ¿sí? Ya tengo tiempo jugando tanto a esto que me encanta. Me encanta, es divertido jugar la arena pico. Bueno, en el caso personal a mí me encanta jugar la arena pico, ya que aprendes bastante en realidad. A ver, vamos a ver. La cosa es que ahorita cuando ya estamos llegando a la ronda 3, 4, hasta la ronda 5, ya la cosa se pone interesante. ¿Por qué se pone interesante? Porque los que suben más allá ya tienen una idea del juego, por así decirlo, ¿no? Tienen una pequeña idea del juego, ya saben cómo armar sus teams, saben cómo armar los bufos, qué ventajas le da, qué desventajas le da, y uno también tiene que saber eso, ¿no? Cuando quizás uno puede tener ventaja o de qué manera sacar la ventaja también, ¿no? Ahora entonces a partir del cuarto, mira, ve, este también está bueno, creo que lo voy a cambiar. Voy a elegir, en vez del asesino, voy a elegir a ella. Ella también es muy buena, a mí por lo menos en lo personal. ¿Ves? Aquí tenemos nuevamente 3 tipos diferentes de habilidades. En este caso yo voy a elegir el daño crítico, ya que estoy contando con 2 asesinos, y voy a ponerme a ella ahora. Mira, estoy olvidando algo súper importante. Tengo que sacarme el artefacto y voy a ponérselo a ella. A veces yo también tenía ese pequeño error. Yo no soy un experto, ¿no? Todavía en TapTap Heroes, pero a veces yo tenía ese pequeño error. El error de no saber a qué ítem le queda mejor a cada personaje. Pero según lo que he visto en las personas que comentan de mi gremio, en lo que comentan en Guild y esas cosas, recomiendan que los héroes que tengan daño en área, o en este caso los que les peguen a todos, es bueno que tengan o cuenten con un rompe armadura. ¿Por qué? Porque el rompe armadura le va a pegar a todo. O sea, no es que le va a dejar el buff de la ruptura de armadura, sino lo que va a hacer es evadir toda la armadura que tenga. Entonces va a pegar un daño igual a todo el mundo. Y es un daño que al final de cuentas sirve, ¿no? Cada vez que tira su ultimate, por así decirlo. Entonces, bueno. Voy a elegir a este porque en verdad es bueno, por así decirlo, cuando hay clérigos, aunque últimamente no está sirviendo de mucho. A ver, ¿qué tenemos acá? Creo que tengo que cambiar a este. No es muy bueno tampoco, o sea, a mí me parecía excelente como estaba al principio, pero es muy poco usado. No sé por qué, no está ni siquiera dentro del meta y es un buen héroe. Creo que voy a usar este. Este sí se lo voy a poner. Este. Me gusta buscarlos de energía también. Hay unos artefactos que te dan suficiente energía, lo cual sirve para poder dar el primer ataque efectivo, ¿no? O sea, el primer ultimate lo des tú, de principio, de inicio de batalla. Entonces, bueno, también tengo que conseguir aquí algo de reducción de daño, porque mire cómo me le están pegando. ¿Sí? Ya como le dije, ya la cosa se va poniendo un poco más seria aquí. ¿Sí? Yo sé que estoy cometiendo un error, quizás alguna persona me lo critique, pero estoy cometiendo un error al no chequear con quién me voy a enfrentar. Pero sinceramente no lo hago hasta la ronda 4 o 5. A partir de esta ronda sí me pongo a ver bien con quién me voy a enfrentar, ¿sí? Porque en verdad ya aquí la cosa se pone un poco más en serio. Pero como tengo buenos héroes, también se puede decir que tengo, no la ventaja, sino sé, pues, ¿no? Con quién estoy metiendo. Aquí está Pibian, lo voy a elegir a ella. Mira, aquí está un rompe armadura, muy bueno. Aunque no tanto porque no tengo héroes que peguen en daño en área, ¿sí? Creo que no me lo voy a poner en esta oportunidad. Sé que todos va a ayudar a todos, ¿sí? Porque aquí ahora todos los héroes van a ganar 10 de rompe armadura. Pero pienso ponerme a Vivian. Así que creo que voy a ponerme mejor un poco más de resistencia. En este caso estoy optando por la resistencia. Uy, me habría servido más el daño de armadura. Sí, es algo al azar, es algo que también es complicado aquí.
Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Voy a cambiar a esta por Vivian. A ver, si nos ponemos a pensar, hay un mataclérigos. Creo que poner 2 clérigos es buena idea. Así que, ¿cómo haríamos acá? Ellos también tienen 3 clérigos. Puede ser que cambie este por máquina asada. O sea que esta elimina clérigos también. Vamos a usarla así, a ver. A tener 1 contra 1, a ver. Ya que él tiene clérigos y yo justamente iba a usar mi otro clérigo. ¿Ves? Ahora sí, a partir de aquí se pone la cosa un poco más interesante. Aquí incluso puede, no creo que pierda, pero puede que pierda. ¿Sí? Este support está demasiado roto, ya que se regenera demasiado la vida. Para mí es uno de los mejores support, igual que Skull. Mira, me fregó. Me fregó la marca de la muerte. Menos mal que tiene buen daño la Egia. Eso, aunque no lo crean, ese daño que pega es brutal, porque la ella deja sangrado y deja veneno. Y eso es algo que en verdad ayuda muchísimo, y más cuando tienes la rotura de armadura. ¿Sí? Entonces aquí, a ver, aquí voy a tratar de buscar, a ver, tengo suficiente cerebro, voy a tratar de buscar, eso, me salió perfecto. No disminuye daño. Este es muy bueno para este tipo de personajes, ya que le va a ayudar a tanquear y el daño real le va a ayudar a curar más. ¿Sí? Todos los personajes del cielo tienen muy buen daño real, eso les ayuda a curar más. A ver, aquí sí voy a ponerme a Vivian, voy a ponerla aquí, creo que ya estamos bien. Vamos a ver, aquí la cosa también va en serio, ¿eh? Aunque tienen un Udur que creo que no está haciendo algo positivo en ese team. ¿Por qué lo digo? Porque el Udur es un personaje que su ultimate lo que hace es eliminar todas las cosas negativas, ¿no? Pero mira, ¿ves? ¿En qué momento me lanzaron negativo ahí? No lo sé. Pero tengo veneno, por así decirlo. Entonces el Udur va a lanzar un poder que nos va a eliminar a todos de un solo golpe. Pero como les dije, aquí la cosa ya se pone en seria. Aquí las peleas se ponen un poco más interesantes, ¿no? He llegado al número 7. Tienen un buen healer. Puede ser que la Vivian tenga su equipamiento de healer. Eso ayuda muchísimo al equipo, ¿sí? Aunque no lo crean. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver. Puede ser que gane. Mira, la batalla se ha alargado lo suficiente. Se ha alargado bastante en realidad la batalla. Vamos a ver qué tanto podemos llegar. Yo creo que sí la tengo ganada. Vamos a adelantar, ¿eh? A ver si positivo. Sí la ganamos. Tengo un buen team, ¿eh? A ver, vamos a ver qué nos sale aquí. Aquí creo que me voy a ir por la HP. ¿Por qué me voy a ir por la HP? Porque tengo buenos daños. Me interesa resistir. El daño real también es muy bueno, pero dudo que sea necesario ahorita. Este de energía también es muy bueno. Voy a usarlo. Este es de energía. Da 50 de energía, 28% de habilidad. Entonces lo que voy a hacer es voy a ponérselo a Inker Jack. Se lo voy a poner a él. Este le va a dar 50 más de energía, va a hacer que pegue muchísimo más rápido. O sea, su ulti lo va a pegar desde el principio. Y este artefacto se lo voy a poner a él. Se lo voy a poner a Exanov. Sigamos a ver. Uy, aquí tienen un Kur. Kur es muy bueno. Tienen un héroe que es élite, no es leyenda. La Bertandi ya se ha dejado de usar y sinceramente la Medusa no hay que tenerles mucho miedo cuando son 5 estrellas. Más allá de 5 estrellas sí hay que tenerle miedo, pero igual está bastante competitivo. No sabemos qué artefacto tiene el enemigo, así que bueno, igualmente vamos a intentarlo. ¿Sí? Vamos a intentarlo. Miren lo que tienen estructura de armadura, es algo que también ayuda. El Kur tiene un daño abismal también. No sé, creo que tuvo un rework hace poco y en verdad que tiene un daño. Mira ese daño. Ese daño pudo haber sido de algo que tienen ellos ahí. Puede ser la misma ruptura de armadura que tienen en área. Pueden ser muchísimas cosas. Como les dije, la pelea ya se pone cada vez más dura, ¿eh? Qué importantes son los healers. Creo que puedo ganarla. No hay que confiarse porque aunque ustedes no lo crean, a veces un solo golpe nos puede eliminar a todos. Me sirvió bastante tener el HP. Demasiado. Creo que la tengo ganada. A ver. Sí, vamos a adelantar, a ver. Perfecto. Ok, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos un Fénix. Fénix también es bien bueno al principio. Voy a elegirlo a él. A ver.
Aquí quien me falta es la Vivian, me falta por equipo. Para poder pelear el último. He llegado lejos, He llegado bien lejos. Vamos a ver si consigo el equipo de Vivian. No conseguimos el equipo de Vivian, pero tenemos una botita. La botita también sirven bastante, ya que dan el primer golpe. Nada, está complicada la situación. Sigamos actualizando, a ver. A ver, nada. Voy a elegir a máquina SAO. No he conseguido nada. Le vamos a Fénix. Aquí está. Vamos a ver si nos ayuda en el último nivel para poder llegar al 10. Esperemos que sí. Esta es la última batalla, chicos. Vamos a ver. Aquí me hubiera servido máquina SAO. Pero lo borré. Pero bueno, como lo dije, es suerte. Y aparte de ello, tienen un Nix. No puede ser. Estará complicado. Pero bueno, vamos a ello. Así que ya saben, chicos, esta es la mejor manera, la mejor forma de poder ganar llaves de cofre. Háganse las 10 porque te dan 10 oportunidades y lo bueno es que no es nada más te dan un día, sino te dan creo que hasta 3, 4 días para poder hacer este evento. Este evento sirve muchísimo para sacar llaves. Podrás sacar, depende de tu suerte, ¿no? Lo máximo que se pueden sacar son 10 llaves, ya lo vamos a ver. Ahorita voy a mostrar la cantidad de premios que puedes tener y aparte de eso que te dan algo muy importante que son las piecitas para poder tú upgradear a los héroes, ¿no? Que también son súper importantes. Aquí creo que puede que la gane, que no me creo, no lo creo. Tener 3 clérigos a veces es muy bueno. Tienen un buff acá que también ayuda, que menos más que todo es con la velocidad. Puede ser que hasta pierda por default. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que llegue a la ronda 15 y no los haya matado a todos. Es algo que puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, veamos a ver qué es lo que sucede. Entonces así es, chicos. El mejor evento, la mejor manera es esta. Arena Pico, el mejor evento para poder sacar llaves. Ahora, ¿qué hacer con esas llaves? Yo recomiendo ahorrarlas. En el video anterior que tuve, o tras anterior, abrí cajas. Esas cajas sirven para abrirlo en eventos especiales. Pues no, cuando hay eventos de apertura de 500 cajas por un héroe especial que uno quiere sacar, yo recomiendo guardar las llaves, aguantarse un poquito esa tentación de abrirlas y reunirlas para ese tipo de eventos. ¿Sí? Porque es sumamente necesario, se necesitan para poder completar el evento de 500 cajas. Y aunque no lo creas, si vas entrando de poco en poco, logras conseguirlo súper rápido. No demoras tanto. Aquí creo que voy a perder. Uno más, un golpe del Nix y me va a volar. Vamos a ver si la Vivian tiene su poder. Está complicado, pero bueno, vamos a adelantarlo un poco porque está aburrido. Lo más posible es que pierda hasta por default. A ver. Sí, era la más probable. Vamos a ver los datos. Complicadísimo. Mira el daño absurdo que hizo el Nix. Miren el daño que hizo Miyai, que no le llegó pero ni al 50%. Casi le llega al 50%. Y el daño de la Valkyria ni se dio. Me faltó quizás un poco más de daño. Pero bueno, vamos a ver. Igualmente es un buen premio. Puedo yo elegir, siempre dan 2 oportunidades. Pero en esta oportunidad no voy a elegir comprar una oportunidad más porque creo que llegar al nivel 9 es suficiente y también hay que ahorrarse los diamantes, ¿no? Entonces, creo que estuvo bien. A ver, el premio que me van a dar fueron 8 llaves. Estas monedas son muy buenas, las ruletas especiales. Y esto, que es lo que digo. Es muy importante estas piecitas que necesitamos. ¿Sí? Y aquí puedo darle a intentar nuevamente. Aquí tienen las recompensas que dan. Estos, claro, si participas en el top, si llegas, ¿no? Son cosas que no creo que sea necesario. Pero estas son las recompensas por corona. ¿Sí? Siempre es bueno, como les digo, tratar de llegar a nivel 5. Si por lo menos llegaste a nivel 4 y moriste, usa tu oportunidad para tratar de llegar al nivel 5. Sé que es una llave, pero una llave es una llave y aparte que estás ahorrando bastante. ¿Sí? Claro, siempre y cuando veas que tengas un buen team, ¿no? Trata de elegir bien, leer. Al principio puede ser que no tengas mucha suerte y te salgan malos, pero hay personajes malos que tienen cositas que ayudan, como lo que es el silencio, los aturdidores. Si de repente en la primera ronda te salieron pulos malos, trata de elegir los aturdidores más que todo. No es necesario tanto tanque de inicio, pero sí los aturdidores. Así que bueno, no, esto es todo por el momento ahora, chicos. Ya luego comentaré mi avance. Y de repente tengo planeado comenzar desde cero una cuenta para enseñarles cómo conseguir la primera pieza de Valkyria completamente gratis y fácil. No necesitas tantas cosas. De repente también conseguir tu primer Fénix, que también es súper fácil. Lo puedes conseguir apenas inicie un servidor. ¿Sí? Así que bueno, chicos, esto es todo. Saludos a todos.